Hasta el multimillonario de Twitter y Tesla, Elon Musk, tuvo opinión. Y es que el anuncio del presidente Boric sobre la estrategia nacional de litio el jueves pasado no dejó indiferente a nadie. Chile posee sobre el 36% de las reservas mundiales de litio y solo el año pasado generó el 30% de la producción del planeta. En este escenario se abren las interrogantes sobre cómo lograr desarrollar esta importante industria de manera sostenible y humana. Hoy hacemos comunidad, aquí en Base Pública. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Comunidad aquí en Casa Base. Como escuchaban en la introducción, vamos a hablar sobre el litio y el plan estratégico anunciado por el presidente Boric la semana pasada, y para eso estamos con dos grandes invitados. Estamos con Victoria Paz, que es economista, experta en temas de electromovilidad. ¿Cómo estás, Victoria? Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Bienvenida. Y también estamos con Lucio Cuenca, que es director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. ¿Cómo estás, Lucio? Hola Ricardo, muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí en Comunidad. Esa es la idea, Comunidad, porque queremos hablar sobre los efectos y los desafíos que hay en torno a este tema, y quería comenzar un poco analizando este anuncio del presidente que a muchos los tomó por sorpresa y donde se abren muchas interrogantes sobre el tema de la empresa nacional del litio, sobre la participación del Estado y cómo van a estar los privados y sobre todo cómo afecta al medio ambiente y las comunidades. Quería saber tu apreciación, Victoria, sobre este anuncio y cómo se puede tomar también como un desafío para poder hacerlo de la mejor manera. Sí, ahí muy cortito, como para contextualizar el anuncio. En Chile actualmente hay dos empresas que explotan litio, que es SQM y Albemarle, y las dos lo explotan en el Salar de Atacama. Eso es lo que existe hoy. Una chilena y la otra es de capitales estadounidenses principalmente. Chileno-China. Chileno-China, sí, SQM Tianqi. Y estos dos tienen un contrato con Corfo, que es el dueño entre comillas, pero es el dueño del salar quien les arrienda sus pertenencias, ¿ya? Entonces, SQM tiene un arriendo con Corfo hasta el 2030 y Albemarle tiene un arriendo con Corfo hasta el 2043. Con eso ellos extraen, además ahí el salar de Atacama no es que se extraiga ni la sal de alrededor ni la primera capa, sino que son 30 metros de profundidad y de ahí se saca como esta salmuera que se llama, que es bastante densa, ¿ya? Entonces y ahí empieza el proceso que al final se deja secar al sol, se evapora y queda el litio. El anuncio tiene ciertas partes principales, así como muy resumen, que una es la Empresa Nacional de Litio. Esta empresa en el fondo sería una especie de socio de algunos proyectos, según lo anunciado, pero ahí hay que tener en cuenta que una empresa pública tiene un trámite legal que requiere 4/7. O sea, puede ser largo, pero eso es uno. Dos, se dice que se van a explorar otros salares. En Chile hay aproximadamente 60 salares, o sea, ahora nosotros estamos explotando uno, que es el más rico en litio, pero hay estos otros 60 de los cuales hay algunos que se sabe que tienen también concentraciones buenas, como por ejemplo Maricunga y Pedernales, y entonces dice, bueno, el que explore se podrá explorar hasta el 70% de estos salares, pero el que quiera explotar, producir, va a tener que asociarse con una empresa pública, que por el momento puede ser Codelco o Enami, porque esta empresa de litio todavía no va a existir probablemente. Y el Estado tiene que tener el control. ¿Y qué significa el control? Puede significar distintas cosas, lo han ido aclarando cada día los ministros y otras autoridades, que puede ser o tener el 50+1, o tener la mayoría en el directorio, o tener control de las decisiones estratégicas. En el fondo ahí se está viendo como la bajada. Claro, esta es la segunda gran patita, yo te diría, como los salarios que hoy día no se explotan. ¿Qué se va a hacer con ellos? Ok, pueden avanzar, pero se tienen que vincular con una empresa estatal que tendría el control. Y la tercera pata, que a mi parecer es la más de corto plazo y quizá donde se juega mucho en quizá los 5 próximos años, es el mandato a Codelco de negociar con los que actualmente están en el Salar de Atacama. Estas dos empresas que mencionábamos al principio, ¿no? Para entrar con el control estatal
al salar de Atacama. Y antes del 2030 o el 2040. Claro, pero en realidad lo más probable es que negocie con SQM. Los mismos ministros lo han comentado. ¿Por qué? Porque SQM, como termina su arriendo en 2030, está muy interesado en saber qué va a pasar después. Porque imagínate que hay una empresa sin salar. O sea, no es que en el fondo SQM ahí sí que se desploman sus acciones y su operar. Entonces, ellos yo creo que, y ellos mismos dijeron, nos interesa ser parte de este diálogo. Entonces, de partida ya hay un interés en el diálogo, entonces lo más probable es que se siente Codelco con SQM y ahí empiece una negociación bien larga. Que eso empezaba hoy día, de hecho. Sí, que termine en, oye, auméntame los años de 2030 quizá a los mismos 2043 que Albemarle, ¿a cambio de qué? De, bueno, yo te doy, hacemos una empresa nueva que sea mitad más uno de Codelco y mitad de SQM, veamos la cuota de extracción. Entonces y la cuarta pata, yo te diría, es una pata bien importante de tecnología e innovación que tiene como componente al final beneficiar a las comunidades y al medio ambiente. Al final, por ahí va como el anuncio general. Ahí, aprovechando eso, este mineral estratégico para Chile y ahora para el mundo, ¿se consultó a las comunidades sobre el impacto que pueda tener esto y cómo se incluye también esto en la Estrategia Nacional del Litio que anunció el presidente? Sí, mira, yo para contestar eso pondría un par de temas en el contexto que gatilla todo este debate y este gran interés que hay hoy día, que esto está ligado a una política global, ¿no? Que es el enfrentar los desafíos de la crisis climática. Y esto está sobre todo asentado en un elemento de la estrategia de los países industrializados por dejar de consumir hidrocarburos y apostar por la electromovilidad, o sea, transformar sus sistemas de transporte fundamentalmente en sistemas eléctricos. Y ahí el litio es muy importante. El tema del litio, por las características de densidad eléctrica que tienen, es muy importante. Pero también me gustaría mencionar que en realidad en esta formulación de la estrategia hay elementos que, por lo menos en el debate público o los énfasis que se ponen, están ausentes. Y uno de ellos tiene que ver con la importancia de los salares desde el punto de vista de que son ecosistemas, son humedales muy ricos en biodiversidad y muy frágiles. Y el otro elemento, que es el que tú mencionas, es que en estos salares ancestralmente han sido lugares de vida de comunidades de pueblos originarios. O sea, acá, por ejemplo, en el Salar de Atacama, hay vestigios arqueológicos que muestran que la comunidad humana de lo que hoy día son los habitantes atacameños o licanantay tienen una antigüedad de más de 10.000 años en esa zona, ¿no? Y ellos hoy día debieron haber sido sujetos de consulta, de acuerdo a lo que Chile ha comprometido en los convenios internacionales, como el convenio 169, o incluso también aplicar herramientas de la institucionalidad ambiental, como por ejemplo la evaluación ambiental estratégica. Por la envergadura de lo que estamos hablando, una estrategia que no solo se refiere a un proyecto o a un salar, sino que estamos hablando de una estrategia nacional que involucra a lo menos, de acuerdo a lo que anunció el presidente, a 45 salares, debiera tener en su formulación original esta participación. Lamentablemente ya no fue. Se formuló y se anunció la estrategia. Y si bien uno de los componentes de los 5 principales ejes que plantea el presidente es la consulta y la participación de la sociedad y de los distintos actores de la sociedad, creo que estamos partiendo con esa deficiencia que creo que nos va a rebotar en algún momento más adelante. Y Victoria, tú trabajaste en Corfo, ¿y cómo es esa relación y esa negociación y de incluir a las comunidades en los gobiernos anteriores, por ejemplo, con otros temas? Lo digo porque también hay mucha diversidad también de, sobre todo pueblos indígenas, por ejemplo, o comunidades que pueden ser afectadas. ¿Cómo se hace esa Claro, lo que pasa es que en el fondo la Corfo, en su rol de arrendador, lo que hace es establecer las bases de los contratos. Después la relación las lleva la empresa. La Corfo fiscaliza. En el fondo fiscaliza que el contrato se esté cumpliendo a cabalidad y cada vez que ha tenido algún enfrentamiento con alguna empresa ha sido por algún incumplimiento. Ahora bien, lo que hay actualmente con las comunidades es
En términos ambientales, principalmente hay un monitoreo de, ahí quizá Lucio sabe mejor, pero hay un monitoreo de que no se extraiga más de lo que hay que extraer, porque en el fondo se ponen cuotas, no es que tú agarrís una manguera y saquís a chorro, no, en el fondo hay cuotas de extracción de litros por segundo. Entonces, eso hay un monitoreo muy exhaustivo de la Corfo de que se esté cumpliendo. Y que en el fondo responde a la autorización medioambiental que tuvo el proyecto. Entonces, no es que estén sacando ahora sin nada. Hay una normativa que se cumple. Y en términos de las comunidades, hay ciertos artículos en el contrato actual que implica principalmente un aporte de las empresas a las comunidades en términos monetarios, que puede llegar al 3,5% de las utilidades de ese contrato. Ha sido difícil de implementar porque exige ciertas condiciones al Consejo de Pueblos Atacameños, que no es un órgano único con el cual llegar a acuerdos, sino que son 21 comunidades. Por eso yo siempre digo que no hay que generalizar, como están de acuerdo, cada una tiene sus propias características y sus individualidades. Entonces, se ha logrado, la Corfo ha logrado firmar acuerdo con 19 de ellas para hacer este traspaso de recursos que en el fondo la idea es que apoye emprendimientos locales, formación, incorporación de la comunidad al progreso de la zona gracias al recurso natural. Pero hay 2, por ejemplo, que no han firmado y que de hecho está judicializado el proceso. Entonces, cada uno se tiene que ver de forma... Y va haciendo más tiempo. Claro, y en el fondo, en cada uno de estos nuevos salares, ya sea en el salar de Atacama o en cada uno de los que se está pensando en explorar, explotar, de estos 60, que sería el 70% de 60, ahí hay que ver cuáles tienen suficiente concentración y cuáles no. Pero en cada uno habría que tener mucho cuidado con las comunidades aledañas. O sea, también cada una va a tener su propia relación con la comunidad que esté ahí. Y Lucio, ¿cuáles son esos temas que entrampan muchas veces estas negociaciones? Tú has trabajado en comunidades, ¿cómo los afecta a ellos? ¿En qué topan? A ver, lo primero es que, como se menciona, ¿no? Son aproximadamente 60 salares. Digamos que están presentes los distintos pueblos que habitan el extremo norte de Chile. O sea, acá está el pueblo atacameño, Licanantay, está el pueblo Coya, en el caso del salar de Maricunga y del salar de Pedernales, pero también hay comunidades aymaras y comunidades quechua en otras zonas de salares que tendrían interés de explotación. De los 60, hoy día entiendo que son 18, donde ya se ha confirmado que habría reservas de interés de explotación de parte del litio, digamos. Y varios de estos salares también hay que agregar que están en áreas protegidas, ¿no? O sea, son parte del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas y por lo tanto eso es otra consideración, ¿no? Adicional, porque allí hay compromisos incluso internacionales para la conservación de los salares en tanto humedales, ¿no? Y por la riqueza de la biodiversidad que tienen. Entonces, yo creo que acá hay que resguardar el derecho de los pueblos a ser consultados como primera cuestión, y creo que eso no está siendo presente hoy día en la estrategia que se ha formulado. ¿Y eso tú crees que se puede retomar? Porque tú dijiste ya no se hizo, pero ¿se puede retomar de alguna forma? O sea, ya no se hizo porque ya está la estrategia y están los pilares de lo que se va a desarrollar, digamos, incluida la empresa estatal, y por lo tanto me imagino que el gobierno estará pensando cómo subsanar eso a partir de conversaciones más directas con los distintos pueblos y en cada uno de los territorios. El presidente dijo que él iba a ir él mismo también a hablar con las comunidades. Claro, pero acá estamos hablando de cuestiones más estratégicas, que tienen que ver con los modos de vida, con la forma de habitar el territorio, con la cultura. O sea, hay una serie de aspectos que no tienen que ver solo con el recurso concebido como una materia prima de interés económico, sino que tiene que ver con sistemas de vida que se dan. Hay que considerar que estos están en zonas muy inhóspitas desde el punto de vista de la vida que nosotros conocemos en las zonas urbanas, ¿no? Son condiciones de vida muy exigentes, donde hay muy poca agua, ¿no? Donde
la posibilidad de producir alimentos para la subsistencia de la comunidad son también muy limitadas. Entonces, todas esas deben ser consideraciones de base en la conversación con los pueblos. Entonces, a mí me da la impresión que partimos lamentablemente con un déficit en ese sentido. No digo que esto no se pueda subsanar en un alto porcentaje, pero creo que allí hay un problema. Lo que pasa es que yo tengo la perspectiva de una mirada del punto de vista de qué es lo que significa esto en la estrategia global de enfrentamiento del cambio climático y de la crisis ambiental, ecológica y sobre todo crisis hídrica que vive nuestro país. Entonces, cuando se habla, y este debate está muy presente en la cuestión económica, o que aprovechar el boom de los 10 años del litio, ¿no? Claro, y hay que hacerlo rápido esto. Claro, entonces el problema es que eso no se condice con una mirada estratégica y con la protección verdadera de estos territorios y de los pueblos que están en ese... O sea, esa exigencia de reducir el litio a plata creo que lleva a que se cometan muchos errores y que se manejen las cosas desde una perspectiva de muy corto plazo y no se consideren miradas científicas. Acá hay pronunciamientos y miradas desde la ciencia que están llamando la atención respecto a cómo se protegen estos ecosistemas. Y porque tú mismo lo decías que hay mucho desconocimiento también sobre cómo proteger esto o el real impacto que pueda tener. O sea, los salares en sí mismos, su existencia, ya son un componente muy importante para sostener el equilibrio de la atmósfera, ¿no? Porque allí también se almacenan se almacena, digamos, carbono, ¿no? O sea, son lugares que son vitales para mantener el equilibrio de la atmósfera y por lo tanto no seguir agravando. Entonces, afectar el glaciar de alguna manera, el salar va socavando las bases, digamos, de esa existencia ecosistémica que nos ayuda a sostenernos, pero además... Por ejemplo, uno de los anuncios del presidente es la aplicación de nuevas tecnologías. Esas nuevas tecnologías, por lo que hemos sabido hoy día desde amigos y amigas que están en la ciencia, no existen. No están todavía. No existen, y su existencia seguramente van a pasar muchos años para que puedan aplicarse, porque hay muchas dudas si los balances del punto de vista energético, del punto de vista del uso del agua y del punto de vista de la crisis climática y el carbono, no está claro que esas tecnologías nos vayan a hacer mayores aportes que lo que pudiera ser el litio como almacenamiento de energía. Entonces, hay muchas dudas, yo diría, sobre eso. Victoria. ¿Me puedo Sí, por favor. colgar de una parte que dijo Lucio, que es lo de los 10 años? Porque a mí me han preguntado mucho como... El tema del boom. ¿Por qué? ¿Cuál es el punto? ¿A dónde va el litio? O sea, en el fondo, ¿por qué es tan importante? Y lo que pasa, claro, es que los vehículos eléctricos ahora necesitan litio. Lo que nosotros estamos buscando es la electrificación. Eso es lo que yo creo que tiene que ser súper claro. Lo que uno está buscando es pasar de fuentes de petróleo, benzina, a autos eléctricos, buses eléctricos, en el fondo que todo sea electrificado porque emite mucho menos emisiones. Ese es el objetivo. Ahora existen baterías que son con litio, ¿ya? ¿Y por qué se usa el litio? Porque es liviano. En el fondo existen baterías estacionarias, pero es como si un auto anduviera con una caja gigante arriba, no da. Entonces, la gracia del litio es que es livianito y tú puedes tener una batería que efectivamente sigue siendo un auto súper llevadero. Entonces, ese es el gancho del litio actualmente. Ahora bien, el boom es por el litio, en realidad es por los precios, porque hay un desfase entre demanda y oferta actual. Entonces, piensa que el 2012 la tonelada de litio costaba $5.000. Y el año pasado llegó a entre $80.000 y $90.000. O sea, en 10 años, imagínate el salto que se pegó. ¿Pero por qué fue eso? Porque hay una brecha entre demanda y oferta. Súper así como muy económico nomás. Como que hay una brecha entre los que quieren y los que están ofertando. Pero ahora está surgiendo más oferta. Y eso se produjo principalmente porque China dejó de producir. Porque en pandemia China se estancó, entonces produjo poco en el mundo. Chile en algún momento fue el mayor productor, pero Australia lo pasó. Entonces ahora es Australia, Chile, China.
y el resto ya son súper pequeños. Entonces, eso ya está con los nuevos proyectos que están andando en distintos países, esa brecha se va a ir acortando. Entonces, más que el boom del litio, es el boom del precio del litio. El litio probablemente va a seguir existiendo y incluso en las proyecciones que hacen los analistas siempre lo ponen en $15.000 la tonelada, que claro, es más que los 5.000, pero no es los 80.000 que tuvimos. Piensa que el año pasado lo que entró al Estado desde el litio fue $5.000 millones. Solo, o sea, superó al cobre. Fue pero es una cosa muy circunstancial, no va a pasar siempre. Están viendo ahora cómo incluirlo en el presupuesto como estructural de la nación, pero con un precio normal. Entonces, cuando uno habla del boom, efectivamente yo creo que sí hay que aprovecharlo porque puede ser que baje mucho el precio, puede ser que haya un sustituto. Claro. Están siempre, cuando tú tienes algo con tan alto precio, la búsqueda de un sustituto es como esencial a la competencia. Entonces, puede pasar cualquiera de esas cosas, entonces es más aprovechar el boom del precio que el boom del litio. Y en eso el país efectivamente tiene el momento ahora de hacerlo, pero lo que dice Lucio, yo sí concuerdo en que tiene que hacerlo con un cuidado medioambiental y de las comunidades que yo al menos creo que sí es compatible o espero que sea compatible. En ese sentido, Lucio, el presidente fue claro también en eso, en que había que resguardar, había que poner parámetros, regular un poco eso y por eso también es importante que el Estado esté presente ahí para poder hacer esa regulación. ¿Tú crees que va por el buen camino? ¿Hay que tener cuidados adicionales en ese sentido? Yo pienso que en conjunto los anuncios incorporan las distintas preocupaciones de los distintos sectores, ¿no? El punto es si prima la lógica del boom y de los precios o si prima una mirada estratégica respecto de los salarios, ¿no? Porque aquí en un momento incluso el gobierno dijo, acá no necesitamos una estrategia de litio, necesitamos una estrategia de salarios, ¿no? Pero hoy día tenemos una estrategia de litio. Por lo tanto, el énfasis de lo que planteó programáticamente el gobierno con lo que hoy día anuncia también ha cambiado. Y por eso también nosotros tenemos esa preocupación desde la perspectiva del territorio y de sus habitantes, los pueblos originarios, de que efectivamente sus derechos estén representados en este proceso, ¿no? Y por eso mencionaba que ya partimos con un déficit, pero también el problema de tener ya una estrategia anunciada es que hay un derecho esencial que es el derecho a decir no, por ejemplo, de parte de las comunidades, ¿no? Que queda fuera de la discusión, ¿no? Porque ya se parte de la base de que el Estado va a promover la explotación, la exploración y todas las formas de agregar valor al litio. Por lo tanto, de alguna manera, la comunidad indígena en este escenario entra en desventaja de alguna manera, ¿no? Y creo que eso es lo preocupante porque los estándares internacionales de convenios de pueblos indígenas y de derechos humanos deben estar muy presentes en este tipo de... Sobre todo cuando estamos hablando de territorios y ecosistemas muy frágiles y por lo tanto pueblos y comunidades que de alguna manera también tienen esas fragilidades, ¿no? Y creo que cuando nosotros hablamos de una mirada estratégica justamente significa mirar más allá, ¿no? Y más allá significa ver el salar como un ecosistema y por lo tanto con la posibilidad incluso de desarrollar otras economías del punto de vista de la biodiversidad que hay en el salar y cómo esa biodiversidad puede resolver otras problemáticas que tenemos las comunidades humanas, como por ejemplo cierta biodiversidad que ya ha sido de alguna manera identificada y que podría entrar a resolver problemas de salud, por ejemplo, de las comunidades humanas que hoy día no tienen solución en la ciencia actual. Y eso lo está diciendo las personas que están y que se han dedicado su vida a investigar los salares y nos están diciendo, falta información, falta conocer de los salares, hay muchas otras oportunidades del salar fuera del litio que no se están viendo porque no se le está dando la voz también a esos actores de la sociedad. Entonces yo creo que eso es importante.
Victoria, también se plantea de un instituto de tecnología para también explorar estos temas. ¿Qué tan importante es eso, tomando en cuenta que también uno de los desafíos que tenemos, que es muy difícil, es darle un valor agregado también, ¿no? Como que no se ha podido hacer en el cobre, pero en el litio se plantea, ¿no? De tener este valor agregado, pero sabemos que es caro, que muchas veces las empresas ni siquiera se quieren instalar acá porque les sale mucho más barato hacerlo en Chile. ¿Cómo avanzamos también en eso? Hay un déficit importante en el fondo de incentivar aún así, yo quiero decir una cosa, el litio tiene una cadena de valor que muchas veces no se conoce tanto, que en el fondo es como desde que sale la salmuera, después está el material base que se llama como litio nivel batería. Después está el hidróxido de litio, que ya tiene harta refinación. O sea, de hecho en Chile se está empezando a hacer hace poquito, antes no lo hacíamos. Y después ya empiezan los cátodos que van adentro de la batería y después ya pasas a, no sé, pues scooter, autos y unas tremendas... Son como procesos entre medio de llegar a la batería. ¿Por qué uno habla de valor agregado? Partiendo, porque también se habla mucho de valor agregado y como que... Porque en el fondo entre el precio que tú cobras por el litio y el precio que tú cobras por el auto hay 100 veces diferencia. Entonces, en el fondo, el que procesa, el que va a manufactura avanzada... el que agarra la cuestión, hace el cátodo, lo pone en una batería, se gana 100 veces lo que el país que tiene la materia prima. Entonces, por eso siempre se habla mucho de valor agregado, que es muy importante. Y en términos de valor agregado en el litio, claro, el sueño de Chile sería, ojalá, ser productor de baterías. Lo que pasa es que es complejo porque estamos muy lejos de los centros también hacer como la inversión para poder hacer. Piensa que en una batería el litio máximo es aproximadamente 10% del valor de la batería. O sea, ya tienes muchas otras cosas que además no están tan cerca de Chile. Y aún así, cuando tengas la batería, estamos lejos del centro de consumo, del centro final de distribución. Entonces, por eso yo creo que ha costado, no es que no se haya querido, si tampoco yo trato de nunca como, ¿por qué alguien no va a querer tener valor agregado en Chile? Yo me imagino que todos han tratado. Claro, pero no es fácil hacerlo. Yo estuve encargada de tratar de atraer productores especializados mientras estuve en la Corfo y efectivamente para que hicieran la producción acá en Chile. Para que hicieran producción desde cátodos en adelante. Y hubo 2 licitaciones que terminaron desiertas porque no logramos atraer, porque en el fondo no sé, es muy caro, es muy lejos, ¿dónde me voy a instalar? Estoy lejos de mi centro de consumo, al final voy a tener que volver a China con esta parte chiquitita que voy a hacer acá, y me va a salir más caro volver que lo que tú me estás descontando. Entonces, no es fácil. Creo que se puede hacer, pero yo creo que el tema del Instituto Tecnológico tiene quizá cosas distintas a valor agregado como uno lo piensa, que en el fondo es también que Chile no solamente exporte mineral, sino que exporte minería, que es como lo que se habla mucho. O sea, no necesariamente tú tienes que hacer valor agregado solo en el mineral, sino que Chile puede ser, no sé, el conocimiento, los sistemas de extracción, puede tener el ecosistema de startups vinculadas a litio más, no sé, potente del mundo. En el fondo, hacer de Antofagasta, o al menos cuando, en el fondo a mí me tocó como ver el tema del centro tecnológico, siempre fue la idea de hacer Antofagasta como un centro mundial que tú digas, o sea, yo no puedo tener algo que ver con litio y no pasar por Antofagasta. Entonces, no solo es no es solo el litio y el material del litio, sino que es hacer aprovechar esto para, además, generar capital humano, generar tecnología, conocimiento, que no haya que traer a todos los profesionales de afuera, si eso es lo que pasa ahora también. O sea, poder formar a chilenos que sepan muy bien cómo funciona tenemos esto. Mucho capital humano, sí. Y después podríamos irnos a todos los países a decirles cómo se hace. Entonces, eso es... Se nos está acabando el tiempo y quería, para terminar, proyectar también este tema y si tuvieran que hacer hincapié en los énfasis que hay que hacer en torno a este Plan Nacional del Litio y donde hay que poner la atención, sobre todo en los temas ambientales, que es lo que nos interesa hoy día. Empezamos contigo, Lucio. Bueno, de alguna manera ya lo he planteado, ¿no? Yo creo que acá hay una prioridad de no ver los salares solo como litio, porque incluso acá se está hablando solo de un uso del litio y el litio tiene otras formas de uso, ¿no? Que pudieran ser también beneficiosas
para la humanidad y para nuestro país, digamos, ¿no? Y en ese sentido creo que hay otras economías que se pueden desarrollar con aplicación de ciencia y tecnología desde nuestras perspectivas y no solo respondiendo a las demandas del mercado global, que hoy día lo que prima es el tema del litio y la batería para la automovilidad, que además es una solución frente a la crisis climática que no es nuestra solución, ¿no? Claro, porque son los europeos los que están más desarrollados en eso. Claro, pero que tiene también sus limitaciones desde el punto de vista de enfrentar el problema que dice que va a resolver, que es la baja de las emisiones de gases de efecto invernadero. Yo creo que acá hay desafíos, por un lado, globales, ¿no?, que tiene que ver con cambiar modos de vida, estilos de vida de los países industrializados y también de nuestros países, ¿no?, que realmente nos lleven a enfrentar ese problema, porque mucho de lo que estamos conversando hoy día se sustenta en esa retórica, ¿no?, de que esto está en función de salvar el planeta, y nos ponen a nosotros de alguna manera en esa dimensión de que tenemos que poner a disposición ecosistemas, pueblos, culturas, a favor de salvar el planeta. Y eso no es así. Yo creo que esa es una fantasía que se alimenta mucho del interés económico, pero cuando uno baja a la realidad concreta y lo que eso significa en el contexto global y local, creo que no estamos saliendo favorecidos en ese balance. Un buen desafío. Victoria, en un minuto, ¿cuáles son los desafíos ahí? Yo creo que uno de los mayores desafíos va a ser la negociación Codelco-SQM, porque es el de más corto plazo. Y efectivamente no tiene que ser una negociación Codelco-SQM, tiene que ser una negociación Codelco-SQM-comunidades, porque es la única forma de que logremos el boom, agarrar el boom en el tema del precio, en los plazos, y la única posibilidad de que esto avance. Porque si no, incluso mirándolo solo desde el punto de vista económico, si se tranca la pelota, lo que va a pasar es que al final, ¿quién va a invertir, incluso medioambientalmente, quién va a invertir en procesos de extracción, etcétera, si sabes que te van a quitar el arriendo en 2030? Entonces, SQM quedaría paralizado. De hecho, habían lanzado una estrategia de $1.500 millones el año pasado, pero como no sé si lo vamos a hacer, entonces yo creo que esta quizás es una oportunidad. Si se lleva a puerto bien hecha entre Codelco, las comunidades y SQM, quizás es la oportunidad de aprovechar el momentum del litio, pero también de darle una continuidad de esta parte de la explotación que sea mucho más mancomunada. Y por el otro lado, yo creo que hay un desafío gigante en todo lo que se va a hacer en los otros salares, que al final cada uno va a ser un tema en sí mismo. Sí, pues negociado, porque el de Atacama, que es el más grande, es como el estratégico, pero los otros va a ser un privado. Ahí yo creo que han ido viendo de a poquito en estos pocos días que la opción de que el Estado tenga el control en todos no es tan viable, entonces se ha ido como matizando un poco el discurso de que, bueno, quizás los estratégicos, porque claro, tampoco quizás no va a haber tantos interesados, pero si es que es siempre con control estatal, pero yo creo que eso es posible de dialogar 100%, o sea, este fue el primer anuncio y se va a llegar a un diálogo constructivo, pero en cada uno tenemos la oportunidad de no cometer los errores que ya se cometieron en el Salar de Atacama. Perfecto. Se nos acabó el tiempo, pero es un tema que por lo menos se instaló, ¿no? Porque quizás antes, hace 2 semanas nadie hablaba del litio y ahora todos estamos hablando del litio y eso es bueno para poder ponerlo sobre la mesa y ver los desafíos que tenemos. Agradecemos a Victoria Paz, a Lucio Cuenca también por acompañarnos hoy día aquí en Comunidad. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias, Ricardo, y a Comunidad. Bueno, y gracias a todos y todas por acompañarnos a través de nuestras redes sociales y será hasta el próximo lunes en un nuevo capítulo de Comunidad. Chao.